que tiene bastantes ventajas es el lenguaje de programación de Python. ¿Cuáles ventajas podemos ubicar? Bueno, primero, pues es de libre acceso, ¿no? Es un proyecto que fue desarrollado, digamos que pensando en una plataforma que pudiera integrar diferentes ambientes, y que también fuera un lenguaje de programación muy claro, ¿no? Que fuera un lenguaje de programación un poco más amigable y fácil de leer, fácil de aprender también, ¿no? Pero digamos que al mismo tiempo es un lenguaje de programación muy potente, ¿no? A pesar de que tenga estas ventajas de que es gratuito y de que digamos que tiene un lenguaje muy claro, muy intuitivo, al mismo tiempo es un lenguaje de programación muy potente. Tiene una comunidad de desarrolladores muy grande que pues día con día constantemente están implementando nuevas librerías. Es decir, están robusteciendo este lenguaje de programación. Entonces, bueno, platicábamos también ayer que pues hay dos habilidades que un programador debe de tener, ¿no? Primero, pues necesita conocer el vocabulario y la gramática de este nuevo lenguaje de programación, ¿no? Es decir, es como aprender a escribir, ¿no? Si nosotros queremos aprender a escribir, pues primero necesitamos saber el vocabulario y la gramática. Y después, la segunda habilidad, pues digamos que ya tiene que ver más como con contar la historia, ¿no? Y eso pues ya es la habilidad que cada uno va a ir desarrollando conforme pues empieza a practicar, ¿no? Conforme empieza a escribir programas. En la medida en la que una persona que está aprendiendo a programar practica, empieza a escribir programas y a lo mejor recibir una retroalimentación, va a ir mejorando pues su estilo de contar historias o su estilo de escribir un código de programación. Tenemos que tener siempre en mente que los programas pues los vamos a desarrollar pensando en resolver un problema, ¿no? Es decir, realizar una serie de instrucciones que nos permitan resolver un problema, ¿no? O nos permitan realizar actividades en muy poco tiempo, actividades a lo mejor muy complejas, y a lo mejor extenuantes, ¿no? Una cantidad muy grande de operaciones o de instrucciones en poco tiempo. Platicamos también que en realidad lo que nosotros hacemos es comunicarnos pues con el hardware de la computadora, ¿no? La computadora no maneja un lenguaje de alto nivel como el lenguaje que utilizan las personas para comunicarse. El lenguaje que utiliza la computadora, el hardware, es decir, tal cual los fierros, es un lenguaje que se llama el lenguaje máquina. Y este lenguaje máquina pues solamente utiliza ceros y unos, es decir, la computadora tal cual solamente entiende un lenguaje basado en ceros y unos, un lenguaje binario. Entonces, para poder comunicarnos con la computadora necesitamos un intérprete que pueda traducir el lenguaje de alto nivel que manejan las personas a el lenguaje máquina, este lenguaje de ceros y unos. Entonces, intérprete pues va a ser Python, ¿no? Python nos va a ayudar a comunicarnos con nuestro ordenador, ¿no? Que maneja este lenguaje pues muy rudimentario. Nos va a ayudar a traducir estas palabras, estas ideas que vamos a ir generando mediante un código de programación para decirle a la computadora qué es lo que queremos que realice, ¿vale? Entonces, bueno, comentábamos que aprender a programar es como, aprender un lenguaje de programación, digamos que es como em, cuando aprendemos un juego de mesa, ¿no? Al principio, pues, si es un juego de mesa muy elaborado, si es un juego de mesa, digamos que pues con muchas instrucciones, con muchas reglas, pues al principio a lo mejor puede ser un poco confuso, a lo mejor vamos a tardar un poquito de tiempo en entender la dinámica del juego. Pero una vez que entendemos la dinámica del juego, pues empieza a poner divertido, ¿no? El juego de mesa empieza a ser interesante, empieza a ser divertido.
pero a lo mejor al principio pues todavía no tenemos mucha habilidad para ganar en este juego de mesa, ¿no? Entonces lo que necesitamos hacer pues es jugar, 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 hasta que vayamos adquiriendo cierta habilidad y en ese sentido pues nos ponemos, digamos que mejoramos, ¿no? Y ya somos buenos en el juego y empezamos a disfrutar todavía más ese juego de mesa, ¿no? Entonces, la programación pues es algo similar, digamos que es entender las reglas del juego, este, y una vez que lo entendemos, pues podemos, digamos que divertirnos con ese nuevo hallazgo, ¿no? Comentábamos que los programas pues consisten en utilizar pues palabras, esas palabras a su vez forman oraciones y esas oraciones pues van a generar párrafos y los párrafos al final pues van a transmitir una idea. Entonces en programación vamos a utilizar digamos que una manera similar de contar historias, nada más que vamos a tener que seguir pues ciertas instrucciones, ¿no? Digamos que tenemos que seguir una cierta lógica para transmitir la idea a la computadora que queremos que entienda, ¿no? Para de esta manera pueda realizar algunas operaciones o algunas tareas que queremos que haga por nosotros. Entonces, si visualizamos a lo mejor un problema sencillo sería pedirle a la computadora que contara, o bueno, primero que determinara cuál es la palabra más común que hay en estas dos líneas, ¿no? Para identificar la palabra que es más común, pues a lo mejor tendríamos que empezar a hacer una especie de histograma, ¿no? Decir, bueno, pues cuántas veces aparece la palabra cuántas veces aparece la palabra clown, la palabra round, este, y, y- y de esa manera determinar pues cuál es la palabra más frecuente y también determinar cuántas veces aparece la palabra en estas dos líneas. Entonces aquí tenemos un código que nos puede ayudar a hacer esa tarea, ¿no? Este código, como pueden ver, pues está separado por bueno, vamos a decir 4 partes, ¿no? Y cada párrafo pues tiene algunas líneas. Podemos ver pues algunas palabras, podemos ver algunas instrucciones que están dentro bueno, más bien que tienen señalado un paréntesis y demás, ¿no? Entonces, el objetivo aquí es que al finalizar la parte de programación, digamos, estamos estimando el primer parcial, la idea aquí es que entendamos muy bien cada una de las líneas y las instrucciones de este código y pues podamos resolver, por ejemplo, este problema muy sencillo, ¿no? O algunos otros problemas similares mediante el uso de los conocimientos que vamos a ir adquiriendo, mediante el uso de la información que vamos a ir recopilando, ¿no? Mediante la parte de programación en Python. Entonces, bueno, mm, vamos a empezar ahora sí que con la parte que sería en la analogía, pues la gramática, ¿no? El vocabulario. Em, Primero tenemos lo que son los valores, ¿no? Entonces, miren, si alguien por ahí anda todavía dormido, porque pues es sábado, vamos a invitarlo a platicar. A ver, ¿te parece, Cintia, Sirene, nos ayudas a leer esta diapositiva? Si quieres nada A más value is one esta of the... parte. Okay, sí. A value is one of the basic things a program works with, like a letter or a number. The values we have seen so far are hello world. Muy bien, muchas gracias. Pues sí, primero vamos a tener lo que son pues, los valores, ¿no? Los valores tal cual pues pueden ser palabras, pueden ser números o pueden ser em, una cadena de palabras, pueden ser números enteros o pueden ser números, digamos que flotantes, en el sentido digamos que números que tienen valores decimales, ¿no? Entonces vamos a ver los primeros 3 valores. Muy sencillo. Vamos a tener strings, vamos a tener integers y floating points. Entonces es muy sencillo. Digamos que los strings van a ser todos aquellos valores
que representan caracteres, ¿no? Si se fijan, por ejemplo, Hello World es un string, son caracteres, también pueden ser números. Vamos a interpretarlo como un texto, ¿no? Como un texto que yo quiero, este, mm, yo quiero que la computadora recuerde, ¿no? Todos estos valores vamos a pedirle a la computadora que los almacene en una parte de su memoria. Entonces, ¿qué valores puedo yo pedirle a la computadora que almacene? Pues puedo pedirle que almacene un texto. El texto también puede tener números. Por ejemplo, en lugar de Hello World, pudiera decir Hello, I am 28 years old. Entonces, ahí estaríamos utilizando palabras y números, ¿no? Entonces, esos van a ser los strings. Los strings tienen una característica para, digamos que para que Python entienda que es un string, tenemos que tenemos que encerrar el texto, ya sea con caracteres alfanuméricos, lo tengo que encerrar entre comillas, ya sean comillas sencillas o comillas dobles. Hay algunos lenguajes de programación que digamos que requieren el uso de comillas sencillas y hay otros el uso de comillas dobles. En Python realmente, digamos que entiende los dos, ¿no? Tanto las comillas sencillas como las dobles. En realidad pudiéramos utilizar cualquiera de las dos y lo va a entender como un string de la misma manera. Ahora, si necesitamos que Python salve o guarde, registre en su memoria un número entero, este, ese lo va a entender como un integer, como un entero, tal cual. Entonces, eh, bueno, pues nosotros podemos pedirle a Python que guarde un entero en una parte de la memoria, ¿no? Puede ser cualquier número, pero tiene que ser un número entero, porque aquí sí hay una diferencia entre los números enteros y los números flotantes. Aquí en Python les vamos a decir floating point. Entonces, los números, digamos que no son enteros, los números que tienen pues decimales, Python los interpreta como un número de punto flotante, ¿vale? Entonces, nosotros también podemos pedirle a Python que guarde en la memoria este tipo de valores, ¿sale? Entonces, aquí es importante ubicar estos tres valores. Estos son los primeros tres valores que estamos analizando, ¿no? Y en realidad, pues en todo lo que vamos a ver, solamente vamos a usar estos tres tipos de valores. Strings, hay que recordar esta parte del string, las comillas, ya sean simples o dobles, los enteros, los integers y los floating points, ¿vale? Estos serían los tres valores que estaríamos analizando, ¿no? Entonces, ahorita regresamos a estos valores. Vamos a hablar de las variables. Entonces, si gustan, para continuar, ¿cómo ves, Frida, eh, Mayret? ¿Nos ayudas leyendo estos dos párrafitos? Si quieres y este. Bueno, si quieres nada más el primero. Este nada más. Este no. Se me hace que tiene ahí un conflicto con el audio. Igual en lo que regresa, ¿te parece, Daniela Itzel? ¿Nos ayudas a leer este párrafito? Ah, qué caray, no tenemos éxito. A ver, Diana Gabriela. Sí, profe. Variable names can be arbitrarily long. They can contain both letters and numbers, but they cannot start with a number. It is legal to use uppercase letters, but it is a good idea to begin variable names with a lowercase letter. ¿También el otro?
No, no, así está bien. Muy bien, perfecto. Bueno, ya vimos los diferentes valores que podemos almacenar en la memoria. Ahora, esos valores que vamos a almacenar en la memoria de la computadora, les vamos a llamar variables, ¿vale? Entonces, nosotros pues vamos a necesitar ir registrando variables para poder realizar diferentes tareas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del problema de contar las palabras que hay en un texto, por ejemplo, una variable que necesitaríamos guardar a lo mejor sería pues la cantidad, digamos que las palabras que vamos encontrando en el texto, esas van a empezar a ser cada una de las variables. Y después a esa variable le podemos ir asignando un número que puede ir cambiando conforme al tiempo, ¿no? ¿A qué me refiero? Bueno, para no regresar, si visualizamos este texto que nos hizo favor Diana de leer, y quisiéramos ver cuál es la palabra más frecuente, entonces a lo mejor la primera que ubicaríamos sería variable. Entonces, variable puede representar nuestra primer, ahora sí que pues aquí considero nuestra primer variable. Entonces, variable pudiéramos asignar el número 1. Es decir, variable va a ser igual a 1. Es decir, este es un valor, eh, bueno, más bien, este es un valor, un entero en este caso. Recordemos que acabamos de aprender que podemos tener tres valores, puede ser un string, puede ser un integer o puede ser un floating point. Entonces tenemos un valor, un entero, un integer. Esta variable le voy a asignar este valor entero. Si yo vuelvo a encontrar por aquí la misma palabra, por ejemplo aquí variable, entonces este puede cambiar ahora a 2, ¿vale? Entonces digamos que esos son las variables, ¿no? Es decir, pues nosotros ya conocemos, en este caso va a ser un keyword o va a ser una palabra a la cual le voy a asignar un valor que puede cambiar conforme yo necesite en el transcurso de mi programa, ¿no? Ok, entonces, bueno, esas son las variables. Ahora, las variables, para yo poderlas declarar y que Python las recuerde y que no haya algún conflicto, tienen que seguir algunas, digamos, reglas, ¿no? Para que Python entienda, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos declarando tres variables, perdón, y nos está marcando un error de sintaxis. Entonces, el primero dice, if you give a variable an illegal name, es decir, un nombre que no está permitido para formar una variable, bueno, pues Python nos va a decir, hay un error de sintaxis, no puedo guardar, no puedo generar esa variable porque hay un error de sintaxis. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, el primer caso tenemos 76 trombones, y queremos guardar este string, big private. Después tenemos more add o la palabra more y arroba, y queremos que esta palabra o esta nueva variable tenga el valor de esta cantidad creo que es 1.000.000, ¿no? Ok, también hay un error de sintaxis. ¿Alguien aquí pudiera identificar, por ejemplo, aquí cuál pudiera ser el error? Bueno, de hecho aquí se me olvidó que ya lo habíamos puesto. Por ejemplo, ajá, perdón, te interrumpí, Gabriel. ¿Ibas a decir? Sí, iba a decir que, pues, que son números y letras, y el número va primero. Ok, 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 muy bien. Sí, efectivamente nos dice, por ejemplo, 76 trombones is illegal because it begins with a number. Entonces, hay que recordar estas tres, digamos que guías, ¿no? Para declarar una variable, nosotros podemos usar letras y números siempre y cuando no empecemos con un número. Entonces, si lo pasáramos para acá, pudiéramos utilizar trombones 76 y asignarle este string. Es decir, despedirle a Python que guarde esta variable y le asigne este valor, que en este caso es un string. Para el caso de more add o more arroba, nos dice,
is illegal because it contains an illegal character, at. Entonces, este tipo de caracteres no los vamos a poder utilizar, estos caracteres especiales, para, digamos que asignar una nueva variable, ¿no? Entonces, bueno, para tenerlo en cuenta, si nosotros queremos asignar una nueva variable, a lo mejor todavía no nos sabemos todos los símbolos ilegales y nos arroja este mensaje de que existe un error en la sintaxis, pues simplemente hay que visualizar, probablemente sea por este símbolo, que es un símbolo ilegal para dar de alta una nueva variable. Por último, bueno, nos dice, what's wrong with class? Entonces aquí, pues parece ser que no hay un número que inicie, un número al inicio, pues no hay ningún carácter especial. ¿Qué pudiera pasar? Bueno, class sucede que es una palabra especial en Python, ¿sí? Es lo que se conoce como una keywords. It turns out that class is one of Python's keywords. Es decir, Python tiene una lista de palabras especiales. Es decir, esas palabras, de alguna forma, a la hora que se programó el lenguaje de programación Python, valga la redundancia, esa palabra fue asignada ya con una instrucción, con una especificación, y se vuelve una palabra especial. Las palabras especiales, o las palabras clave, no las vamos a poder utilizar para asignar variables. Entonces, al principio a lo mejor pudiéramos decir, bueno, pero pues eso lo pone complicado. No, no realmente. Esas palabras clave, por ejemplo, aquí estoy recopilando 35 de estas palabras que son las más, digamos que comunes, de estas keywords de Python. Realmente estas palabras se vuelven comunes, es decir, nosotros las vamos a poder identificar. De cualquier forma, si nosotros vemos, asignamos una palabra como una nueva variable, le asignamos su valor y nos da nos marca un error de sintaxis, entonces, si yo ubico, pero pues no tiene un número al inicio y tampoco estoy usando un carácter especial, ¿qué está pasando? Es muy probable que esa palabra que seleccioné sea una palabra especial. Entonces, digamos que si queremos cerciorarnos, podemos ir a esta liga a buscar las palabras clave o las keywords de Python, y si encontramos esa palabra ahí, pues significa que tendríamos que utilizar otra palabra para asignar una variable. ¿Sale? Entonces, bueno, digamos que es lo que tenemos que tomar en cuenta para dar de alta una nueva variable en Python, ¿no? Yo creo que aquí a lo mejor los que ya han programado en otro lenguaje de programación, pues a lo mejor pudieran recordar o pudieran visualizar aquí algunas palabras clave, ¿no? Como pudiera ser a lo mejor if, pudiera ser a lo mejor for, ¿cuál otro puede ser? A lo mejor and, por ahí debe estar el or, el return, el while. Estas son como palabras muy comunes, ¿no? Cuando es un keyword se pone de otro color. Sí, por ejemplo, si han estado, bueno, si utilizaron ¿cómo se llama? El procesador de texto Atom, cuando guardan el archivo, no sé si se fijaron que cambia de color, ¿no? Si yo utilizo una palabra clave, pues la palabra cambia de color, ¿no? Tiene un color especial. Digamos que son algunas de las cosas, pues padres, ¿no? Que tienen estos procesadores de texto. Por ejemplo, vamos a visualizar a qué nos referimos. Déjenme abrir el Atom. Voy a cerrar el Welcome Guide, el Welcome, este mensaje. Ok. Entonces, bueno, pues, por ejemplo, lo que nos comentaba José Ramón, ¿no? Si se fijan, creo que se ve un poquito lejos. A ver, déjenme acercarlo. Si se fijan, aquí Atom nos reconoce algunas palabras claves, ¿no? Open, dig, input, como azules, ¿no? Get, split.
nos va poniendo de otro color, ¿no? Algunas palabras claves, for. Entonces, digamos que pues, de esa forma también podríamos ir ubicando estas keywords. Ahora, habíamos comentado que Python es un programa, pues ahora sí que suena curioso, pero es un programa para hacer programas, ¿no? Python es un programa para hacer programas. Y también de manera más curiosa, dentro de este programa para hacer programas, hay funciones ya predefinidas, es decir, hay pequeños programas que realizan tareas que ya están definidas. Y bueno, vamos a ir platicando de eso un poquito más adelante, ¿no? Eh, ok, bueno, si gustan, antes de continuar con, con esta presentación, por ejemplo, si entráramos a Python a través de la consola, ¿sí? Bueno, antes de continuar, ¿tuvieron ah, algún conflicto para poder interactuar entre el procesador de texto y Python? A ver, cuéntenme cuál fue su experiencia. ¿Si pudieron hacer su programa de Hola Mundo? ¿Todo bien? Ok. Sí, Juan profe. Pablo. Ay, profe, yo Perfecto. sí No, tuve problemas. ok. O sea, sí Me pude manda. como iniciar el nombre, pero era que me iba como a lo que nos enseñó, como a enseñar o sea, como sacar el archivo o algo así, era como que ya no pude. Ok. No sé si Ok. sea por la Mac o algo así. Pues pudiera ser. Lo que pasa es que puede haber algunas cuestiones específicas digamos que de la computadora de cada quien en cuanto al sistema, en cuanto a dónde guardamos dónde instalamos Python y pues a lo mejor por ahí puede presentarse alguna diferencia, alguna discrepancia entre entre la manera en que estamos ejecutando o interactuando con Python. La verdad, digamos que no es ahorita tan importante esta interacción. Simplemente pues quería que vieran cómo es la forma más, digamos que rudimentaria, ¿no? De poder comunicarnos con Python a través de la consola, ¿no? Pero digamos que pues, todos aquellos que tuvieran ese conflicto, les voy a compartir en el chat una liga que podemos utilizar, digamos que para simular esta interacción, ¿no? En lo que llegamos a la parte de, ¿cómo se llama? En lo que llegamos a la parte en donde vamos a instalar otro software que se llama Anaconda, y Anaconda, pues, digamos que va a hacer toda esta integración o toda esta interacción entre Python y el procesador de texto que maneja, ¿no? Que en este caso es Jupyter, que tiene muchas ventajas, ¿no? Pero bueno, ahorita para empezar, igual lo que podemos hacer es, si gustan entrar a esta liga, los que tuvieron algún conflicto, y entonces, digamos que del lado izquierdo, pues va a ser, ahora sí que su procesador de texto, y del lado derecho va a ser su consola, ¿no? Entonces es como si estuviéramos interactuando de aquí para allá. Entonces, por ejemplo, aquí, si pongo mi Hello World, lo corro. Nada más que ahorita por la presentación en el internet tarda un poquito, pero aquí va a ir haciendo las instrucciones que yo le voy poniendo, ¿no? Entonces, bueno, si alguien tuvo algún conflicto, utiliza este simulador. Pueden aquí hacer su impresión de pantalla y suben esta impresión, suben la impresión de pantalla de este simulador, ¿no? Entonces, lo que les comentaba, ¿no? Podemos tener nuestras variables. Creo que no se alcanza a ver. A ver. Déjenme ver si lo puedo acomodar un poquito mejor. A lo mejor así. Ok, entonces, bueno, yo le puedo decir a Python que me guarde
este valor, este entero, que genere una nueva variable llamada x y le asigne este valor 2, este integer. Entonces, cuando le doy run, digamos que va a simular lo que estaríamos haciendo entre la consola y el procesador de texto y me va a guardar el valor de x en la consola. Ahora, aquí ya lo guardó, pero no me mostró nada porque yo no le pedí que me mostrara nada, ¿no? Entonces, aquí tendría yo que decirle print x. Y ahora sí ya me muestra el valor de 2. Yo lo voy a hacer mejor aquí en la consola porque si no, con el internet vamos a tardar un poquito más. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido hasta ahorita? Pues aprendimos 3 valores que puedo utilizar para generar variables, ¿no? Y hemos aprendido que podemos generar, pues, variables, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, si yo le digo a Python que igual me guarde esta nueva variable x y le asigne el valor 2. Aquí en la consola, pues digamos que va a recordar este valor, ¿no? X. Entonces, si le digo que muestre, que me diga cuál es el valor de x, pues va a ser este 2, ¿no? Ahora, yo puedo hacer, cambiar el valor de mis variables. Por ejemplo, yo le puedo decir x, ahora va a ser el valor que tenía x más 1. Y le puedo pedir que me muestre el valor de x y ahora es 3, ¿no? Quedamos que yo puedo decir mi variable name, mi variable name ahora va a tener el valor de un string. Por ejemplo, si yo le pido cuál es el valor de name, pues me va a decir Javier, ¿vale? ¿Qué otro tipo de variable, perdón, qué otro tipo de valor quedamos que podíamos utilizar? Un floating point. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿qué fue lo que vimos hasta ahorita? Nuevamente, tenemos 3 valores. Podemos utilizar valores enteros, podemos utilizar strings y podemos utilizar valores flotantes. ¿Ok? Entonces, bueno, ahorita regresamos a la consola. Muy bien. Ok, ¿cómo ves, César? ¿Nos ayudas a leer esta diapositiva? Sí, profe. A statement is a unit of code that the Python interpreter can execute. A script usually contains a sequence of statements. If there is more than one statement, the results appear one at a time as the statement execute. For example, the script. ¿Leo eso? No, si quieres así. Ok, Okay. muchas gracias. Bueno, perfecto. Ahora, un statement, una declaración, digamos que es, pues, yo les comentaba, como un programa, como un código de programación que tiene Python para realizar pequeñas tareas. Es decir, bueno, realmente, si ustedes piensan en alguna actividad, por ejemplo, vamos a suponer un programa en el que ustedes ingresan el valor de 2 variables, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer para los ingenieros industriales, bueno, también creo que para los ingenieros logísticos, que quisieran están determinando el pago por hora, o perdón, más bien el pago por destajo de pues un grupo de trabajadores, ¿no? A lo mejor de una célula de trabajo. Entonces, digamos que ellos ganan por la cantidad de piezas que generan, ¿no? Entonces, ¿qué información necesitamos ahí? Pues digamos que ya tendrían que tener asignado un valor por cada pieza que generan o cada modelo de un cierto producto
y el número de piezas producidas. Entonces, vamos a pensar que desarrollamos un programa que haga ese cálculo, ¿no? Es decir, que yo nada más ponga, bueno, se produjeron 350 unidades del modelo A y 550 unidades del modelo B, y que me calcule cuánto va a ser el pago por cada trabajador. Entonces yo puedo generar un código de programación como el que veíamos aquí al inicio, como y asignarle un número, perdón, asignarle un nombre a esta función que yo generé. Entonces, mando llamar esa función, la función me va a pedir a lo mejor del modelo y la cantidad de piezas que se produjeron, y me va a regresar el costo, digamos que cuánto se le tiene que pagar al trabajador, ¿no? Entonces, ese es un programa que yo realicé. Entonces, también Python tiene un montón de programas ya, digamos que ya escritos en su propio código de programación. Entonces, todos esos programitas los vamos a ubicar como statements, como declaraciones, como el print. El print es un statement. Entonces, digamos que son pequeños programitas que ya se generaron dentro de Python, y pues que nosotros podemos utilizar para hacer tareas como muy rutinarias, ¿no? O sea, ya hay muchos programas que ya están definidos. Ahora, también están lo que son las librerías. Las librerías, pues son, digamos que, una compendio de programitas que alguien desarrolló, pero que digamos que ya no fueron desarrolladas por el creador de Python, ¿no? Es decir, ya no están dentro, esos programas ya no aparecen, vamos a decirlo, como por default dentro de Python, como pudiera ser el statement print. Entonces, esas librerías, pues a lo mejor pues, un desarrollador en una universidad dijo, pues como yo estoy trabajando con algoritmos genéticos, pues yo voy a desarrollar una librería que hable de algoritmos genéticos y que permita al usuario mandar llamar esta función que voy a declarar a lo mejor como genético, y que me permita realizar un análisis mediante algoritmos genéticos, y el usuario ya nada más, en lugar de, puede utilizar este código que yo generé, mandando a llamar mi función. Entonces, digamos que también va a haber un compendio de librerías que nosotros vamos a poder descargar y cargar en Python para poderlas usar. Realmente Python es tan extenso, tiene una comunidad tan grande, que yo pudiera retarlos a pensar en cualquier cosa que se les ocurra, así como, bueno, yo quisiera a lo mejor hacer un análisis de regresión. Pues ya hay una librería que tiene funciones para análisis de regresión. Que dijeran, bueno, yo quisiera a lo mejor resolver problemas de matemáticas financieras. Pues también ya hay una librería que genera, que tiene todas las funciones, cálculo del interés compuesto, todo eso, ¿no? Realmente cualquier cosa que se les venga a la mente, estoy yo casi seguro que ya alguien desarrolló una librería y la pone a disposición de la comunidad, ¿no? Para que utilicen su librería y sus funciones para resolver problemas. De hecho, hay varias librerías para el mismo contexto, para el mismo enfoque. Y bueno, pues hay que ubicar pues cuáles son las mejores, o cuáles son las que se adaptan más al problema que queremos resolver. Entonces, digamos que en ese sentido, Python se vuelve muy interesante, porque al haber tantas librerías, al haber tantas funciones que ya han sido desarrolladas pues, por expertos, a nosotros los ingenieros, que más bien lo que buscamos ya no es tanto desarrollar programas, sino más bien nuestro interés sería aprovechar esos programas, todas esas librerías para resolver problemas industriales. Entonces, digamos que es la parte interesante, ¿no? Ciertamente sí tenemos que aprender, tenemos que pasar ese pequeño pasito en entender la lógica de programación, pero una vez pasando ese pasito, adquiriendo estas habilidades de programación, podemos aprovechar todas esas librerías, toda esa información que existe para resolver problemas, ¿no? Hay ya librerías muy interesantes de Machine Learning, de redes neuronales, como les contaba, algoritmos genéticos, de tópicos
que realmente en otros momentos, vamos a decir, hace 5 años, realmente yo les podía decir que eran cosas de tesis doctorales, ¿no? O sea, una persona en un doctorado hace 5 o 6 años, bueno, vamos a decir un poquito más, unos 6, 8 años, realmente pues estaba desarrollando un proyecto de optimización, a lo mejor utilizando un algoritmo bioinspirado, y pues eran cosas muy complejas, ¿no? Y ahí pues había que desarrollar todo desde cero. Hoy en día, pues realmente hay mucha información y que podemos nosotros explotar, ¿no? Que podemos aprovechar sin tener que estar especializándonos en todo, ¿no? Sin tener que ser todólogos. O sea, de alguna forma vamos a ser todólogos porque vamos a generar código y vamos a resolver problemas de optimización y vamos a acceder a bases de datos de sistemas informáticos, pero vamos, digamos que viéndonos como ingenieros, ya sea logísticos o industriales, nuestro objetivo, digamos que no se centra en el desarrollo de software, sino más bien se centra en resolver problemas industriales. Entonces, ¿por qué decidí desarrollar esta materia? Porque quiero hacerles ver que hay la posibilidad de que ustedes puedan pasar de ser usuarios de tecnología informática, a desarrolladores de tecnología informática. Realmente no es tan difícil, ya con los conocimientos que ustedes tienen, se pueden especializar en la parte que les interese, ¿no? Si ustedes quieren resolver problemas de calidad, pues ya tienen el background de calidad, ya tienen ciertas nociones de programación, nada más necesitan aprender un lenguaje de programación como pudiera ser Python, que les abra la puerta a todas esas posibilidades, ¿no? Muy bien, ¿quién me ayuda a leer ahora esta lámina? ¿Quién dijo yo? No, pero no todos a la vez, nada más uno. A ver, Juan. Dice, operators are special symbols that represent computations like addition and multiplications. The values the operator is applied to are called operands. The operators, bueno, más, menos, por, entre y doble asterisco, perform addition, subtraction, multiplication, division, and exponentiation, as in the following examples. Ok, thank you. Thank you. Muy bien, bueno, pues vamos a tener ahora los operators, ¿no? Los operators, pues son estos símbolos que también ya están, digamos que definidos en Python para ayudarnos a realizar, pues operaciones como de suma, resta, multiplicación, división y, un exponencial, ¿no? Entonces, déjenme acercar esto. Por ejemplo, podemos realizar operaciones como 23 plus 32. Y nos va a dar un resultado, ¿no? Nos va a dar 55. Podemos decir, por ejemplo, declarar una nueva variable, por ejemplo, hour equal to, y decirle que haga esta operación, ¿vale? ¿Qué más podríamos hacer? Pudiéramos, por ejemplo, decir que x equal to 12, y equal to 11, x divided by y, or x time y. ¿Vale? ¿Qué más podríamos hacer? Pudiéramos decir x, voy a cambiar de valor, voy a poner x equal to x exponential 2 o power 2, x exponential 3, ¿vale? Entonces, bueno, digamos que estos son los operators, los operadores, más, menos, multiplicación, división,
elevar a una potencia y podemos utilizar también variables, ¿no? Que ya hayamos asignado. Muy bien, los operandos pues son, en este caso, por ejemplo, el operando pues sería la X y el 2 y el operador es el doble asterisco. Podemos utilizar también signos de agrupación, por ejemplo, ¿sí? Pedirle que sume 2 a la variable que tenía asignada y que eso lo divida entre 2. Muy bien. Por ejemplo, bueno, estos son los operators. Voy a regresar. Habíamos quedado que tenemos algunos statements. Entonces, por ejemplo, bueno, print ya lo vimos. Por ejemplo, si quisiera yo salir de Python, pues pudiera ponerle, por ejemplo, quit. Me va a sacar. Bueno, voy a salir otra vez. Parece un poquito de espacio. Muy bien, ahí estamos otra vez en Python. Vamos a, bueno, creo que sigue en todavía falta una diapositiva. Bueno, vamos a ver la siguiente. Ok, operators. An expression. An expression is a combination of a value, variable, and operator. Entonces, bueno, ya vimos que podemos mezclar valores, variables y operadores, como lo hicimos anteriormente, ¿no? Podemos tener el valor 17, que es un entero, podemos tener una variable X y podemos mezclar variables, operadores y valores, ¿no? Muy bien. String operations. Ok, bueno, antes de pasar a lo siguiente, vamos a ver, bueno, déjenme ver. Sí, antes de pasar a lo siguiente, vamos a ver esto. A ver, por ejemplo, yo les diría... ok, tengo aquí un string, una variable que tiene, pues, un string. Bueno, lo voy a cambiar aquí, me faltó una R. Es muy común que necesitemos saber qué tipo de valor tiene una variable. Entonces, para eso hay un statement que nos puede ayudar a definir qué tipo de variable es. Entonces, por ejemplo, si yo utilizo el statement type, me puede ayudar, bueno, me va a decir el tipo de variable que es our, un string, ¿vale? Si yo, por ejemplo, tengo una variable como esta, 2, y le pido que me dé el tipo de variable, me va a decir que es un entero. Si yo tengo ahora esta variable y nuevamente le pido que me dé el tipo de variable que es y, me va a decir que es un valor de punto flotante, ¿vale? Entonces, type también es un statement que utilizamos pues seguido, ¿no? Con cierta frecuencia, porque necesitamos saber qué tipo de variable es. Entonces, si tengo la duda de saber, bueno, esta variable de qué tipo es una variable flotante, es una variable, es un entero, es un string. Entonces, este es otro string, este es un statement que vamos a utilizar muy a menudo, ¿no? El type. Entonces, para que lo pongan ahí en sus notas, type nos sirve para saber el tipo de variable, si es un string, si es un entero, si es un valor de punto flotante. Muy bien. Entonces, bueno, regresando, string operations. También podemos realizar operaciones con strings. Como ya lo vimos, sabemos que podemos hacer operaciones, bueno, podemos asignar a una variable, le podemos asignar un valor, por ejemplo, un valor entero. First va a ser equal to
first es igual a 10, second es igual a 15, y si nosotros seleccionamos este statement, print, le decimos print first plus second. Entonces el resultado que vamos a obtener pues va a ser la suma, porque aquí hay un operador de suma de los valores que tienen asignadas estas dos variables. ¿Vale? Ahí. Ahora, ¿qué pasa si yo hago lo siguiente? Es decir, si yo digo que x va a ser igual a 100, si yo digo que y va a ser igual a 200, y yo hago la suma de estas dos variables, ¿por qué no me dio el 300? ¿Quién me dice? Pues porque no puso el print, ¿no? ¿Por qué no puse el print? A ver, por ejemplo, si yo digo, bueno, Porque lo está tomando como un texto. como un texto, como un string, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo z va a ser igual a x más y como comentaban le pongo print z. Bueno, ahí lo escribí mal. Ahora, bueno, aprovechando que salió el traceback. Python tiene una forma, digamos que de ayudarnos a comunicarnos con él, ¿no? Cuando nosotros hagamos, digamos que cuando nosotros cometamos un error, ya sea de sintaxis, un error, digamos que de gramática, nos va a dar digamos que se va a tratar de comunicarnos con nosotros diciéndonos, ¿sabes qué? No entendí esto que quisiste decir, dentro de mi lenguaje, lo que tú estás comentando no tiene sentido, y te va a decir qué es lo que no entendió, así tal cual, qué es lo que no entendió. Te va a decir la línea, bueno, aquí como estamos trabajando en la consola, pues nada más estamos usando una sola línea, te va a decir en qué línea, pero por ejemplo, si tenemos un código más grande, a lo mejor de 45 líneas, nos va a decir la línea en donde está el error de sintaxis o lo que no entendió, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en la línea 1 nos dice name print is not defined. Entonces dice, tú estás utilizando un statement que no está declarado. Yo no conozco este statement print. Entonces, bueno, nosotros vamos traceback o hubo algún problema de comunicación. Algo no me entendió. ¿Qué fue lo que no me entendió? Tengo que ir a ver en qué línea está el problema que no entendió y luego leer qué es lo que no entendió. Ya me dice, este nombre, este statement no está definido. No sé, este statement no lo tengo yo registrado. Entonces, bueno, pues ya nada más podemos corregir el error que tuvimos. Y bueno, ya resolver el traceback. Ok, entonces, bueno, ya le solicité que imprima el valor de z. Habíamos quedado que x es igual a 100, y es igual a 200, solo que aquí yo estoy declarando, a pesar de que es un número, si yo le pongo las dobles comillas o comillas sencillas, va a guardar este valor como un string. Entonces vamos a verificar. ¿Cómo puedo saber qué tipo de variable es esta x? ¿Quién me podría decir? ¿Cómo le podría yo decir a Python que me diga? Pues por type, Con el type, paréntesis, X. Ok, si yo le digo, a ver, pues, o sea, ¿por qué me está dando ese 100, 200? Y le pido, ¿cuál es el tipo de variable de x? Entonces ya me va a decir, es un string. Y yo, es verdad, es un string. Entonces, a lo mejor en algún punto esta variable fue declarada como un string y por eso no me está haciendo una operación, digamos, de un número con un número. Porque como fue declarada como un string, entonces Python no ve un número, ve un string. ¿Vale? Entonces, si eso sucede, pues yo tendría que, ya sea o convertir este string a un número entero o corregir el programa que estoy generando en donde estoy declarando este 100 como un string.
¿Vale? Ok, entonces, bueno, regresando aquí, también yo puedo hacer estas operaciones con strings. Entonces, si se fijan, por ejemplo, tengo lo que pasó aquí, ¿no? El 100 más el 150, lo que va a pasar es que me va a sumar, más bien va a concatenar este string con este segundo string. Entonces, si se fijan, lo que hizo fue pegar estos dos strings. O sea, me está diciendo, como yo le estoy poniendo, bueno, suma este string con este string, no va a ser una suma aritmética, sino me los va a concatenar, va a decir, ah, pues tú quieres que sume estos dos, pues aquí están, ya está este más el segundo, ahí están pegados, están concatenados. Entonces, la suma de strings, Python la realiza de esta manera. Entonces, por ejemplo, si yo le dijera, em, por ejemplo, voy a decir first, va a ser igual a este string, aquí si le doy enter, ¿qué va a pasar? No te va a correr porque necesita los paréntesis, ¿no? Ajá, más bien necesitamos ya sea las comillas sencillas o dobles, ¿no? Así Esa es, comilla. comillas, muy bien. Voy a asignar estos dos valores. Miren, se fijan cómo ahora puse nada más una comilla en lugar de comilla doble y lo entiende igual. Python entiende tanto la doble comilla como la comilla simple. Entonces, ahora, si digo name va a ser igual a first más un espacio más second. Bueno, me está poniendo un traceback. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Me dice bad operand type for on array. Entonces, bueno, aquí como no puse, digamos, no puse un elemento dentro de estos operandos, pues me está diciendo que es un mal operando. Entonces, estos son los operadores y los operandos. Entonces, bueno, si hacemos la corrección, otra vez lo escribí mal, print. Bueno, aquí me va a concatenar estos dos strings. Ahora, también yo puedo hacer otro tipo de operaciones. Por ejemplo, si yo dijera name, ahí ustedes qué dicen que va a pasar. Si yo digo first times 2, Va a poner 2 veces Javier. va a poner 2 veces Javier. Así es. ¿Vale? Entonces también hay ocasiones en las que vamos a requerir hacer operaciones con strings. ¿Vale? Muy bien. Entonces vamos a regresar una vez más a la presentación. ¿Cómo ves? A ver tú, Carlos, ¿nos ayudas a leer esta de... Sí, claro. Sometimes we would like to take the value for a variable from the user via their keyboard. Python provides a built-in function called input that gets input from the keyboard. When this Thank you. function is called... okay. Ok. O sigo. No, continúa, perdón. Okay. When this function is called, the program stops and waits for the user to type something. When the user presses return or enter, the program resumes an input, returns what the user typed as a string. Thank you. Excelente. Muy bien. Bueno, pues va a haber muchas ocasiones en las que nosotros querramos que el usuario, que ese usuario podemos ser nosotros mismos, o puede ser alguien más, declare el valor de una variable, es decir, que le pidamos al usuario que asigne una variable. Por ejemplo, si estamos desarrollando algo a lo mejor que tiene que ver con una encuesta, pues le pediríamos cuál es su edad, ¿no? Entonces, que el usuario coloque su edad.
Entonces hay un statement también que vamos a utilizar mucho, que es el input, este de aquí. Input. Este es el statement que me permite pedirle al usuario que asigne un valor o que dé de alta una nueva variable, que le asigne un valor a una nueva variable. Entonces, ¿cómo funciona este input? Ok, estamos aquí. Pues yo puedo decir X va a ser igual al valor que asigne o al valor que determine el usuario. Como en este momento pues estamos trabajando con la consola, pues me va a pedir a mí mismo pues que le dé ese valor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Python? Va a tomar un tiempo, un espacio, para que el usuario ponga ese valor, ¿no? Entonces, aquí el Python está esperando, ¿no? A que yo pues capture este valor, ¿no? Por ejemplo, si yo le digo 8 y le doy Enter, y después pido el valor de X, me va a dar el valor de la X, ¿no? Ahora, digamos que podemos hacerlo un poquito más intuitivo para el usuario, ¿no? Si en un momento nada más ponemos, o sea, si en un momento nada más el usuario ve esto, o sea, que está parpadeando, pues no va a saber qué hacer, ¿no? Entonces podríamos ser un poco más intuitivos, por ejemplo, decir, bueno, X, y aquí poner un string. Si le preguntamos cuál es su nombre, lo que va a hacer es, me va a poner what is your name, o sea, en realidad, ay, perdón, lo puse al revés. Me va a poner este string que yo declaré adentro del paréntesis y me va a poner, bueno, va a esperar aquí. O yo pudiera poner aquí, no sé, escribe tu nombre o lo que nosotros determinemos, ¿no? Aquí, bueno, también tenemos que ponernos en el papel del usuario, ¿no? Pero bueno, vamos a pensar que por ahora ponemos Javier. Si le pedimos, no, X, nos va a dar el valor que se asignó en esta variable. Ahora, vamos a pensar que, bueno, continuando con esta parte. Ay, perdón, se me está moviendo esto. Vamos a pensar que no queremos que quede como muy cerca, ¿no? Si le damos un espacio, pudiera quedar un poquito más bonito, ¿no? Es decir, ya no está como que luego ahí pegado al what is your name. Ya guardamos nuestra variable. Incluso pudiéramos también seleccionar esta estructura, ¿no? Si nosotros ponemos esta diagonal invertida y n, lo que va a hacer, bueno, lo que significa la diagonal n es como un espacio hacia abajo. ¿Sí? A ver, dime. Profe, yo estoy haciendo con usted y no sé por qué no me deja, o sea, no me toma como mi nombre como valor. O sea, me dice que hay un error. Ok, a ver, ¿qué te dice el error? Me dice file, dos comillas, stdin, se cierran las dos comillas, line 1 in module. Ok, Un error, Andrea is not defined. ok. A ver, vamos a ver.
¿Qué pudiera ser lo que está pasando? Por ejemplo, pusimos, no sé, X igual input, comillas, y luego le dimos enter, así. Sí, profe. Y, pues, he hecho todo lo que usted ha hecho y no había tenido problemas hasta ahorita. Ok, ¿qué será? Pero digamos que el traceback te aparece cuando das de alta esta parte, esta instrucción. No, el troll me aparece cuando le pido que... Cuando, cuando pongo mi nombre. Ahí, cuando pongo mi nombre y le doy enter, ahí es cuando me da el Te da error. el traceback. Ajá. Ok, a ver, intenta hacer lo siguiente. Si pones tu nombre, entre comillas, ¿qué te aparece? Ya no me aparece error. A ver, pon ahora print X. Ya me apareció. Vale, a mí se me hace que tienes Macintosh, ¿no? Ajá. Ah, ok. Las Mac tienen algunas diferencias, ¿no? Vaya, en la semántica. Entonces, lo que pasa aquí es que necesitas, como vas a poner un string, que es tu nombre, necesitas ponerle las comillas, ¿vale? Entonces, bueno, más adelante vamos a ver cómo lidiar con esos posibles percances del usuario, ¿no? Porque el usuario a lo mejor pues no va a saber cómo teclear el string, más bien no va a saber que su nombre va a representar un string, pero no te preocupes. Pero digamos que ahorita desde la consola el conflicto que tienes es que necesitas decirle a Python que vas a ingresar un string. Entonces, como lo ingresaste sin las comillas, pues te dice, no, 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 si te fijas por ahí, creo que me comentaste que decía algo del string, ¿no? Entonces, te está diciendo que probablemente tú quieres meter un string, pero que estás declarando mal el string, o sea, faltan las comillas, ¿vale? Entonces, bueno, es por eso. Ok, Muy gracias. bien, vale. Muy bien, entonces, bueno, les comentaba, esta diagonal invertida sirve para digamos que, para que Python entienda que quieres que dé un espacio, ¿sí? Como un enter. De hecho, digamos que en el código, si nosotros vemos un texto, por ejemplo, de Word, en realidad al final de digamos que de todas las líneas, pues sí, de todas las líneas hay una diagonal invertida y una N, que significa que aquí hubo un enter. Entonces, de la misma manera aquí, pudiéramos decir, bueno, yo quiero que aparezca, aquí por ejemplo, para mí es el botón que está al lado del espacio, Alt GR, y el botón al lado derecho del 0, donde está el símbolo de interrogación. Ahí en mi teclado está la diagonal invertida. Entonces, si le pongo diagonal invertida N, cierro las comillas, Enter. Lo que va a hacer es que me va a pedir ahora que ponga mi nombre, pero abajo. Si se fijan, antes aparecía o me pedía que pusiera mi nombre a la derecha de What is your name. Ahora me lo va a pedir abajo, porque yo le puse este símbolo. Este símbolo Python lo entiende como un enter, ¿sale? Es este string y un enter. Es decir, aquí está diagonal invertida N, es el enter. Entonces, bueno, pues ya si aquí yo pongo Xavier, pues ya recuerda que X es igual a Javier. Ahora, un detalle aquí, si nosotros estuviéramos pidiéndole al usuario, más bien en lugar de un string, es decir, en lugar de su nombre, no sé, le pidiéramos su edad, y nosotros ponemos 28, y yo quisiera decir, bueno, a la edad, no sé, estamos pronosticando
la edad en la que se va a casar esa persona. Entonces, es su edad X multiplicado por 12. Entonces, aquí va a haber un conflicto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién me pudiera decir? ¿Qué significa? ¿Que Se no hubo guardó diferencia? como que el 28 se guardó como un string y no como un integer. Así es. Entonces, efectivamente, si nosotros decimos, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué tipo de variable, qué tipo de valor es X? Entonces, efectivamente es un string. ¿Por qué? Porque así lo entiende esta función input. Input lo entiende como un string. Pero bueno, no hay ningún conflicto. Podemos nosotros convertir strings, los podemos convertir a enteros. Entonces, por ejemplo, pudiera ser int, bueno, más bien le voy a poner x equal to, entonces ya se convierte en un 28, en un entero, perdón. Entonces ya podríamos realizar la operación. Podemos cambiar de strings a enteros, podemos cambiar de enteros a strings, de strings a punto flotante, y así, digamos, de manera intercambiable, ¿no? De enteros a flotantes, de flotantes a enteros, de flotantes y de enteros a strings. Y bueno, esto es porque cuando nosotros solicitemos mediante este statement al usuario que nos ponga su edad, bueno, después en el código pues también tenemos que pedirle a Python ahora que ese string lo convierta en un entero para poderlo trabajar. Entonces esto pues, hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Muy bien, vamos a regresar un poquito acá. Se nos está acabando el tiempo. Eh, ok, bueno, era lo que les comentaba, ¿no? Hay que cambiar del string al entero si estamos, si queremos que nos convierta el string en un número flotante o en un entero. Ahorita nada más vamos a ver cómo cambiarlo a número entero. Muy bien. Comments. As programs get bigger and more complicated, they get more difficult to read. Formal languages are dense, and it is often difficult to look at a piece of code and figure out what is it doing or why. Entonces, esto es muy común cuando nosotros vamos a desarrollando nuestro código. Tenemos que hacernos el hábito, tenemos que hacernos el buen hábito de ir documentando qué estamos haciendo. Porque a lo mejor hoy estamos muy inspirados, estamos haciendo código, programando, decimos, bueno, hasta aquí lo voy a dejar, mañana regreso, y a lo mejor mañana regreso y digo, ay, ¿y esta parte qué es lo que hacía? ¿O dónde estaba la parte que le pedía al usuario que me diera tal instrucción? Eh, entonces, para evitar eso, un muy buen hábito es ir documentando. ¿Cómo puedes ir documentando? Mediante este símbolo, el símbolo de número o el numeral. El símbolo numeral lo que va a hacer es que todo lo que esté a la derecha del símbolo numeral, Python lo va a entender como un comentario. Entonces, no como una instrucción. Es decir, todo lo que esté a la derecha del símbolo numeral no lo va a interpretar como una línea de código, sino lo va a interpretar simplemente como, como un comentario, ¿vale? O sea, es decir, esto no lo va a ejecutar, no va a realizar esa instrucción. Entonces, por ejemplo, si yo estoy trabajando aquí con Python, voy a cambiar ahora esta ventana. Por ejemplo, aquí digo X, como ven, si se ve o está muy chiquito. Creo que está mejor. Por ejemplo, Y is equal to 12. Y aquí pongo bueno, sí.
Entonces, bueno, si ejecuto estas instrucciones, si se fijan, me arroja el valor de 14. ¿Qué fue lo que hizo? Aquí Python va línea por línea. Entonces, la primera línea, como ubica este símbolo numeral, entonces dice, ok, todo lo que está a la derecha lo voy a tomar como un comentario. Es decir, esta información es para el programador que se está comunicando conmigo. Entonces, esto quiere decir que no tengo yo que hacer nada, no tengo que hacer ninguna instrucción. Entonces, Python lo que hace, pasa a la segunda línea. Entonces dice, ok, quiere que guarde el valor 2, que es un entero, quiere que lo asigne a la variable X. Muy bien, quiere que haga lo mismo ahora con la Y, y luego pasa a la siguiente línea y dice, ok, ahora quiere generar una nueva variable, Z, y quiere que esa variable tenga el resultado de este operador aplicado a estos operandos. Muy bien, entonces hasta aquí Python ya sabe cuál es el valor de X, de Y y de Z, y luego lee este statement y dice, ok, quiere que muestre en la consola el valor de Z. Entonces me da 14, ¿no? 12 más 2, 14. Entonces, los comentarios son muy importantes, ¿no? Aquí tenemos que poner, no sé, ay Dios, tenemos que poner como una descripción de lo que va a pasar en este apartado, ¿no? Y luego vamos a ir separando como por párrafos, lo que vayamos haciendo. Si se fijan, aquí, este es un emulador de Python como procesador de texto. Entonces me pone en verde todos los comentarios, me pone en rojito los statements, valores me los va poniendo en azul. Digamos que esto también luego se vuelve medio intuitivo. Entonces, los comentarios son muy importantes, ¿no? Los comentarios me van a servir para describir qué es lo que va a hacer cada parte del código. Si ustedes a lo mejor dicen, bueno, tengo que resolver este problema, algo válido, digamos, al principio no lo recomiendo porque se trata de que más bien ustedes desarrollen una lógica de programación, pero vamos a suponer que ya tienen a lo mejor lógica de programación y se quieren inspirar a lo mejor en algún otro código. Entonces, si ustedes buscan un código que resuelva un problema similar a lo que ustedes están buscando, encuentran algo y ese programador tiene la descripción de lo que está haciendo, ustedes que están revisando su código, van a ver, ok, in this part, you're going to add the value of x to the value of y, and then you're going to put the value of sum x times y in the variable name c, and then you're going to print c. Entonces, bueno, tampoco no se trata de ser tan descriptivos, ¿no? Pero sí tener digamos que una orientación hacia la persona que va a leer en el futuro el programa y que esa persona pues puede ser ustedes mismos. Sí, díganme, Mari. Profe, perdón, es que tengo clase, pero ¿podemos continuar con esta en la siguiente clase? Ay, perdón, no me había fijado, qué bueno que me comentas.